Buen día, traders. Hoy es 7 de junio del 2022, son las 9:57 de la mañana. Habla Nino Di Russo. Vamos a iniciar el briefing de hoy comenzando con el análisis del cierre de los mercados del día de ayer. Comenzando con la volatilidad que en el día de ayer subió el 1,13% y tal cual lo habíamos dicho, está encontrando un triple soporte en esta línea de tendencia, pese a haberse notado el cruce de la EMA 8 sobre la SMA de 50. Y como era de esperar, con una suba de la volatilidad afectó a los mercados en forma negativa, comenzando con SPY, el ETF del Standard & Poor's 500, que acusó una ligera suba del 0,3%, pero fíjense que produjo una vela negra. La vela negra significa que abrió más alto de lo que cerró y el cierre es más alto que el del día anterior, por eso se colora de una vela negra y ese es el impacto negativo que causó la volatilidad en el día de ayer. Fíjense que el histograma empezó a inclinarse hacia abajo y obviamente el follow through de una vela negra implica caídas, que es lo que probablemente ocurra en el día de hoy. En el caso del Nasdaq Triple Q, la misma situación con una suba del 0,33, vela negra también, misma condición. Fíjense que acá se vio un cruce del DMI positivo al de caída, pero le falta potencia. Fíjense que en todos los casos se nota un raquítico volumen y esa es una razón de preocupación. Hay mucha gente que está especulando con que el mercado tiene que tener más caídas y se está quedando en cash por eso. En el caso del Russell 2000, misma situación, aunque peor, porque fíjense que en un rally extendido, una vela negra al final del ciclo alcista es extremadamente peligrosa, y encima con la forma de un colgado, y encima muy cerca de una resistencia como es el promedio ponderado de 50. En el caso del Dow Jones, misma situación, vela negra también, es un raquítico volumen. Miren lo que es el volumen, es de no creer. También vela negra, al final de un ciclo alcista, el follow-through puede llegar a implicar más caídas. ¿Qué es lo que pasó con los commodities? En principio el petróleo, bueno, imparable. Aunque bajó el 1,21%, el conflicto geopolítico derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, lo único que hace agravarse. En estos momentos se inició un ejercicio de entrenamiento de la OTAN con Suecia, los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, y Polonia. Y esos ejercicios mucho no agregan a la distensión. Además, continúa el armamento de países como Gran Bretaña, Ucrania en lo que se refiere a misiles de corto y mediano alcance. O sea, el conflicto lo único que hace es complicarse cada día más, y esto es lo que mantiene en vilo el tema de los commodities. Recuerden, en el caso de Estados Unidos, la inflación año contra año aumentó 7 veces. De hecho, la nafta, desde que arrancó el conflicto en Estados Unidos, subió un 40%. Y muchos alimentos, desde un maple de huevos a los que sea, subió 20%. O sea que países como Estados Unidos están viendo seriamente el impacto de la inflación, que por cierto, el número relevante va a aparecer el día viernes cuando se publique el CPI, que es el Consumer Price Index, y el mercado va a estar en vilo hasta el día viernes. En lo que se refiere al gas natural, imparable, 10% prácticamente allí arriba, y esto es nefasto para la economía mundial, es darle gas continuamente a la suba de la inflación. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos, si bien hoy cayó el 1,02%, vamos a echarle un vistazo a qué es lo que está pasando con la inversión de los bonos. Ligeramente invertidos los bonos en la mañana de hoy, lo cual, como ustedes saben, es un llamamiento a la intervención urgente de la Reserva Federal. En lo que se refiere, por ejemplo, el oro bajó 0,44 y se sentó ligeramente debajo del promedio ponderado de 200. La plata con una suba del 0,69% arriba de la EMA 8, pero fíjense, hay un Golden Cross, perdón, un Dead Cross, en donde el promedio ponderado de 50 está cruzando
al de 200 con pendiente negativa. En lo que se refiere a las criptomonedas más relevantes, Bitcoin. Bitcoin hoy con una baja del 6%, motivado por la caída de los futuros del Nasdaq. Fíjense que está haciendo un trading range. De alguna manera, el trading range va disolviendo la volatilidad en su proximidad con la SMA de 50. Y si no hace una corrección brusca, por lo menos es una forma de ir reparando la carta, ¿no? Fíjense que se observa también este piso en la evolución del mercado desde el punto de vista de la semana. En lo que se refiere a la otra moneda relevante, como es Ethereum, la baja es del 6%, misma situación, es el impacto del Nasdaq de los futuros de esta madrugada. En lo que se refiere a la evolución de los mercados argentinos, Grupo Galicia con una caída del 2.09 ayer, cerró debajo de la EMA 8, mercado que no entusiasma con el riesgo político que de por sí implica la Argentina. YPF que no puede, pese a la suba del petróleo a nivel universal, capitalizar las ganancias. Fíjense que bajó el 1,8%, mientras empresas similares del sector como Petrobras tienen una carta dentro de todo bastante sana, con evoluciones y pullbacks sobre el promedio ponderado de 50, aunque ayer cayó el 1,13%. Y bueno, por ejemplo, miremos las estrellas de las empresas petroleras, como en este caso Chevron, con una baja del 0,43, o por ejemplo ExxonMobil, con una baja del 0,25, pero miren lo que es esta carta. En lo que se refiere a la evolución de los ETFs de sectores, por ejemplo, de la energía, está imparable, pero fíjense que se está acercando mucho al nivel de 70 del RSI, con lo cual en algún momento cercano puede haber algún pullback. Y en lo que se refiere a la evolución de los utilities con una suba del 0,44, también con una vela negra, mismas consideraciones de lo que hice recientemente. En lo que se refiere a la evolución de las megacaps, Amazon ayer hizo un shooting star, vela negra al final de un ciclo alcista, vela muy peligrosa, es la amenaza de un pullback. Facebook con un doji con 1,82 arriba, cerrando por los pelos arriba de la EMA 8. Fíjense lo lastimadas que están las empresas del Nasdaq debido al tema de la inflación. En el caso de Google, una suba del 1,99. Misma situación, un shooting star al final de un ciclo alcista es extremadamente peligroso. Microsoft con una caída del 0,47%. Apple con una vela negra y una suba del 0,62 y cerró debajo de la EMA 8, lo cual es un dato negativo. Vamos a ver otras empresas de alta tecnología como Tesla, vela negra también, 1,60 arriba, cerró debajo de la EMA 8, es con una fragilidad que es manifiesta. Autos eléctricos NIO, de origen chino. Fíjense que encontró soporte en la SMA de 50 como para encender un rounded bottom breakout, pero esta vela, que es un shooting star al final de un ciclo alcista, también es peligrosa. Ahora bien, si hace un pullback sobre la SMA de 50 y rebota, ya podríamos estar hablando de otra cosa. En el caso de Lucid, autos eléctricos de lujo, de capital árabe, con una suba del 2,57, pero peinando desde abajo la SMA de 50 a la que no puede trascender. Vamos a aprovechar para echarle un vistazo a qué es lo que está pasando sobre la cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 200. Es del orden del 31%, y fíjense, no logra la cantidad de empresas ponerse a salvo arriba del promedio ponderado de 50. La cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50, en este caso es del 45%. Bueno, esto no está tan feo. En lo que se refiere a el put-call ratio, vamos a echarle un vistazo. El put-call ratio nos da una idea de cómo está el mercado
decidiendo cubrirse y está ligeramente arriba de 1. Quiere decir que hay más gente con opinión bearish que bullish en el mercado, y eso es lo que estamos observando en el volumen. En lo que se refiere a la predicción para la apertura del día de hoy, observen lo siguiente: la volatilidad está 2.93 arriba y esto no es bueno. La suba de la volatilidad va a hacer que el mercado se caiga. Commodity Channel Index en ascenso, el DPO MOVO también está por iniciar un cruce de ascenso, esto no es un buen dato. T2122, 4 Weeks New High, New Low, está muy sobrecomprado, con lo cual no es extraño que el mercado haga un pullback después de el pequeño relief rally que hiciera. En lo que se refiere a cómo lo vemos para la apertura, fíjense, en las 4 horas, el RSI Stochastic está queriendo iniciar un ciclo de abajo. Esta es la vela actual de las 10 de la mañana, con lo cual esto es de ahora, lo mismo que el RSI Stochastic de la hora también está en el piso. De todas maneras, después del pullback de la noche, fíjense que la vela se está ubicando en el piso del Open Range. Vamos a ver cómo progresa y si de alguna manera este RSI Stochastic de 4 horas y 1 hora le da gas como para una pequeña recuperación en la apertura. El resto de los mercados, el Russell 2000 está 16 puntos abajo, mismos comentarios que los otros mercados. Dow Jones 280 puntos aproximadamente abajo. Y fíjense que en todos los casos se está rompiendo el Trendinator. Y ese es todo un dato. Si bien los mercados se están sosteniendo arriba el Volatility Stop, pero es un pésimo dato que se está rompiendo el Trendinator. Standard & Poor's 41 puntos abajo. Bueno, recuerden lo siguiente para el día de hoy. A las 8:30 de la mañana se debió haber publicado la información Expo-Impo del mercado americano, y esa información todavía no la veo subida. Lo que aparece acá, bueno, Export 252, Import 339, no sabemos si esta información es reciente o no. Así, acá está, el Trade Balance está 0.87 abajo, el pronóstico era 0.89. Bueno, dentro de todo, no está tan mal como se estaba esperando. Dentro de todo es un buen dato. Recuerden, esta semana prácticamente no hay información relevante salvo el CPI, que es el Consumer Price Index del viernes. Y además prácticamente las empresas que presentan sus earnings no son relevantes. Quiere decir que no hay ni el ruido informativo ni tampoco earnings para inspirar el mercado, salvo esperar hasta el viernes, en donde de alguna manera la data de la inflación termine por mover el mercado. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y los espero mañana en este mismo canal.